Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola Camila, hola Juan Manuel, hola Nico, hola Adriana, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos? Hola Caro, ¿cómo estás? Bueno, me reía porque hoy me da esos días que estoy cansado, digo, ¿qué habré hecho todo el tiempo? Igual vamos a dar clases hasta las 19:30, que después tengo otro compromiso académico también virtual, pero bueno, a veces se Le superponen. damos un respiro, un día largo. Un poquito, sí, la verdad, no sé por qué. Para ser miércoles demasiado cansado, pero bueno, a veces las mañanas son bravas en nuestro trabajo también. Bueno, Pasa que pero estás a la mañana ¿cómo? en tribunales y después a la tarde a la docencia, es jornada completa. Sí, sí, lo que tiene el trabajo en la cámara, me tomo la libertad un minutito mientras se conectan todos, es que, eh, a ver, yo ejercí la profesión muchos años y ejercer la profesión es más estresante porque uno trata con el cliente, está cara a cara con el conflicto, con el problema. A veces uno quiere dar respuestas que no dependen de uno mismo, porque también dependen del sistema, del tribunal. A veces hay que darle malas noticias al cliente. Ni qué hablar, obviamente, de lo complejo que es la cuestión económica, porque hay que pagar los gastos del estudio. Muchas situaciones que están resueltas cuando uno trabaja en la justicia. Pero la verdad es que la cantidad de trabajo que hay en los tribunales hace que quizás el cansancio sea mucho más por el lado de lo mental, del estudio, del volumen, que por lo estresante. Yo siempre lo digo a mis amigos, qué sé yo, si contamos de 1 a 10, el ejercicio de la profesión es estrés 9 y volumen de trabajo 4. Y acá se invierten los roles, porque el estrés es menor, uno por ahí trabaja de un modo más técnico, más profesional, por más que mida obviamente las consecuencias de la decisión, pero lo que es avasallador la cantidad de trabajo. Sin ir más lejos, a mí me están sorteando, bueno, ustedes han visto en procesal, no, acá todos no vieron procesal. Los expedientes llegan a la Cámara y se resuelven apelaciones de providencias simples que causan gravamen irreparable, se resuelven expedientes en los que hay recursos concedidos en relación, pero en todos los que se concede libremente, que son los que básicamente requieren del voto individual, requieren del estudio del juez. Bueno, de esas características me sortean entre 25 y 30 por mes para mí, lo que significa que tendría que estar sacando prácticamente una sentencia diaria y uno pretende no trabajar los fines de semana. Pero esas son las que requieren el primer estudio de mi parte. Por el otro lado están las de mi colega, que yo voto en segundo término, pero también tengo que estudiarlas para ver si estoy de acuerdo o no con sus votos. Entonces, se genera una dinámica de trabajo, de una rapidez y una mirada, que uno termina trabajando con equipos. ¿Qué hacen estos? ¿Qué sucede? Que los expedientes que a uno le llegan, hay algunos que guardan similitudes con otros. Algo recurrente. Bueno, hay algunas financieras o tarjetas de crédito que generalmente apelan reducciones o topes de tasa de interés. Entonces, cuando yo lo advierto y ya tengo una posición tomada, se lo doy a uno de mis secretarios. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el criterio y se fija que se cumplan esas pautas. Entonces, lo trabaja él, pero viene un día y dice, mira, Freddy, este caso es igual que este, fíjate, pasa tal, tal y tal cosa. Quizás en 10 minutos de charla ya lo resolvimos. Pero hay otros expedientes que llevan estudio personal, los de malas praxis, son muy complejos y esos me requieren mucho estudio a mí. Hay temas concursales que aparecen complejos o valenciales, pero como bueno, eso es un tema que ejercía en la profesión, entonces quizás la dinámica no me lleva tanto tiempo. Pero la verdad es que uno ve una cantidad tremenda de trabajo y de cuestiones distintas por día, que son los que hagan que uno termine el día cansado. Agradezco a Dios todos los días tener un trabajo, un buen trabajo, pero lo que no es sano, y en eso lo acuso al sistema, es que hay estructuras con mucho personal y pocos jueces. Sería conveniente que hubiera más organismos
con jueces y poco personal para que la tarea del juez fuera más personal. Hoy en las cámaras de apelaciones estamos trabajando igual que en la corte con relatores. Entonces termina siendo menos personal. La verdad es que los relatores son personas muy calificadas, trabajan conmigo hace un montón de años, saben cómo pienso, tenemos la confianza para, es más, yo sé quién sabe un poquito más de cada cosa, la doctrina que maneja cada uno, o tienen los libros que yo prefiero a disposición, pero en realidad terminamos haciendo una cantidad de cosas a la vez que requieren por sobre todo oficio. Yo creo que lo que más me dio el ejercicio de la judicatura es el oficio, porque en realidad la formación la están haciendo ustedes ahora. ¿A ustedes les parece que no, esto que vieron alguna vez? Bueno, lo van a recordar cuando lo hayan estudiado. A mí aún me pasa que hay temas que no los veía desde la facultad, y sin embargo, en algún archivito, en alguna memoria RAM, o en el disco rígido, o en la nube, pero quedó. Y uno lo rescata y lo desarrolla y lo sabe. Ayer uno de mis secretarios me venía con un tema de prelación normativa. Y digo, che, eso lo vimos es un tema de introducción al derecho, teoría general del derecho. Digo, fíjate que debe haber dicho algo. Dicen, "Ah, para mí, que lo había dicho, no Y Guibur, no era Guibur. Bueno, en definitiva, era uno de los maestros, Bullillín. Digo, para mí eso dijo Bullillín. Digo, fíjate, entonces hay en el equipo uno que sabe mucho de lógica y metodología jurídica. Digo, ¿qué eso lo dijo Bullillín? No, eso lo dijo Guibur. Me trajo el libro y yo rápidamente busqué la apelación de las normas. La posterior en el tiempo puede derogar a la anterior, la norma superior con respecto a la inferior, la especial deroga la norma general, y en este caso era un tema de prelación dentro de un mismo artículo, cuál prevalecía, y yo justamente le decía que la última deroga la primera. Pero bueno, yo hacía muchísimos años que no volvía a leer a Bolicín y a Guibur. Me había quedado con Bolicín y era Guibur, era el discípulo el que lo decía. Pero qué hicimos, fuimos a buscar el libro, yo no lo tenía preciso. En realidad yo estudié por Astalión, García Olano y Vilanova, teoría, lo que es la introducción, que ahora se estudia teoría general del derecho. ¿Saben que estoy preocupado? Estoy mirando que no me designaron host todavía. Y hoy tengo material para compartir. ¿A quién le podemos...? Ah, ustedes por el chat pueden pedir alguno a la gente del centro que me hagan administrador. Sí, sí, ahí le mandamos. Sofi es Gracias, la chicos. comunicadora oficial. Tiene ahí, llega directo. Bueno, vamos a la clase de hoy. Como les dije el anterior, voy a cerrar un poco. Hoy voy a hablar de 3 fallos nada más, que también tengo algún videito corto para que veamos el planteo del problema. Pero en general recuerden lo siguiente, que para mí es lo importante de la cursada. Hago esta suerte de cierre de clase final de lo que es la normativa ambiental y el análisis de jurisprudencia, porque a partir de ahora, los próximos miércoles, va a venir, que es un placer, Ariel Genovese, a hablarnos de la bolilla 11. Vamos a ver reservas, parques nacionales, monumentos, convenios internacionales, ley de bosques, los temas más lindos. Y además él nos va a presentar bastante material, y es un profesional que es con experiencia de campo, es decir, él está en esos lugares, no teoriza, sino que los ha vivido, inclusive ha coordinado y pertenece a la red de reservas privadas, que les va a contar el proyecto a nivel nacional. Vamos a hablar de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un organismo descentralizado de la ONU, de que forma parte de nuestro país y se ha fijado un objetivo, que es una cantidad determinada de superficie de nuestro territorio en reservas. Así que bueno, fascinante. Pero insisto, para cerrar un poco este extenso capítulo de la normativa, de los orígenes, gracias, yo estoy de administrador. Nosotros empezamos hablando un poco de aspectos históricos, que hoy lo vamos a ver de nuevo. Más allá de mi clase de presentación, en la clase del doctor Alberto Moreira, cuando nos hablaba de los orígenes en la conferencia de Estocolmo, los conflictos internacionales.
Después, recuerdo en las primeras clases cuando les decía, bueno, miren, tenemos que ver quién es el legitimado activo, quién es el titular, cuáles son los procesos que se pueden hacer, cuáles fueron los primeros fallos históricos, cuando empezamos con Catar y Schroeder, de evolución normativa, después vimos el advenimiento de la Constitución Nacional, estudiamos las leyes especiales, que les resultó árido, vimos las leyes provinciales, la 11723, con sus normas de procedimiento, vimos la 25175 de Nación, con sus principios del artículo 4, sus reglas de competencia en el artículo 7, las facultades del juez en el 32, en ambas lo que hay de evaluar el impacto ambiental, pero de pronto, ¿con qué nos encontramos? Con la realidad y con la dinámica de aquellos primeros conceptos que estuvimos estudiando para acercarnos a la cuestión ambiental, desde el abordaje legal, obviamente, el árido transitar por las normas, que las conocen, las tienen disponibles en el campus y son con las que van a litigar, que en general vieron que son leyes de un articulado bastante corto, y que quería ir plasmando la respuesta de los tribunales para cerrar el ciclo. El problema, el tránsito por el proceso y la solución. Y que elegimos ver fallos de corte que un poco lo resumen. Así fue que la semana pasada vimos casos de actualidad, como el de las represas sobre el río Santa Cruz. Vemos uno un poco más antiguo, el de Salas Dino, que era por la tala de bosques originarios en Salta, y cómo la Corte de la Nación tuvo que avanzar sobre el Poder Judicial o la Corte Provincial Salteña, porque ahí denotaba un interés localista. Vimos también el caso de Caleta Olivia, de esta López María Teresa y su demanda de agua para la localidad de Caleta Olivia. Y hoy dejé para ver dos fallos, uno que tiene que ver con la minería a gran escala, que es otro de los grandes problemas que atraviesa la Argentina, con el conflicto que se dio en Andalgalá, y otro que es muy importante porque también resuelve un tema interjurisdiccional, es un fallo muy reciente de la Corte de Nación sobre el río Atuel y el aprovechamiento del río Atuel. ¿Por qué? Sobre todo por algunos conceptos que introduce la Corte en su fallo, donde habla de la trascendencia de su decisión, que va más allá de las partes y tiene que ver con los intereses individuales, el derecho al agua, pero tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras. En ambos casos tengo un pequeño videito para introducirnos en cuál es el conflicto, para que nos situemos en cuál es la problemática, y después vamos a ver rápidamente las etapas que transitó el pleito, qué fue lo que demandaron los vecinos y cuál fue la solución que nos vamos a encontrar con todos los institutos que vinimos estudiando. Y al final voy a agregar un fallo de corte de provincia que yo omití incluirlo y ahora lo agregué en el material, en esta segunda parte, porque también es importante ver cómo a veces la Corte, en este caso la de la provincia, hace malabares para sobre la marcha solucionar el defecto de situaciones conflictivas de naturaleza ambiental cuando se da cuenta que no puede volver atrás. Es decir, se encuentra con que la obra ya se hizo y no van a mandar a demoler una obra cuando por ahí se puede mitigar parte del impacto sin producir ese escándalo jurídico. Pero bueno, vamos a zambullirnos un poco en la clase. Todo este material, como siempre, lo tienen disponible en el campus. Lo primero que vamos a ver es el caso de la minería en Andalgalá, y también tengo un pequeño videito de Malnati, el periodista tan crítico que era de CQC, pero muy cortito, donde entrevista a la gente y vamos a ver el problema y después la resolución de la Corte.
Perdón, lo que voy a corregirles, están viendo y me escuchan, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Este video está preparado por alumnos de un sexto grado de una escuela primaria de la localidad de Andalgalá. Por eso lo seleccioné. Porque todo lo que había visto era periodismo politizado. Esta es la visión de los chicos que viven en Andalgalá y nos describen el problema. Perdón, el de Malnati es el otro, es el fallo del río Atuel. Les anticipo esto porque van a ver que es muy casero, pero plantea el problema en primera persona. En el planeta Tierra, en el continente América del Sur, hay un país llamado Argentina, que es una provincia que se conoce como Catamarca. En Catamarca hay una ciudad que se llama Andalgalá. Andalgalá está ubicado a 250 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia de Catamarca. En esa ciudad habitan aproximadamente 20.000 habitantes. Entre ellos se encuentran niños, ancianos, adultos, hombres, mujeres y adolescentes. Estas personas desarrollan diferentes actividades, como por ejemplo mecánicos, médicos, artesanos, artistas, trabajadores de la construcción, taxistas, entre otros. Estas actividades no podrían desarrollarse en este clima árido si la ciudad no estuviese nutrida por los constantes deshielos del cordón montañoso Nevados de la Conquista, declarado por la Carta Orgánica Municipal como Santuario de la Naturaleza. Este es nuestro bien más preciado, por ser un generador de agua dulce que recorre nuestras venas y se acumula en nuestras napas subterráneas. Sabiendo la preocupación mundial que hay por este recurso indispensable para el desenvolvimiento de la vida, hoy corre peligro, debido a que la actividad minera ve a esta naciente como foco primario en la extracción de minerales. Se cree que está comprobado que no existe tecnología que equipare la perfección y armonía con la que se desenvuelven los procesos llevados a cabo por la naturaleza. Porque el ser humano no puede abarcar la complejidad de las múltiples dimensiones con las que la biodiversidad interactúa. Es por eso que esta actividad es incompatible con la vida. No solo está siendo acechada por el proyecto Aguas Ricas de la empresa transnacional Yamana Gold, sino que también la ya conocida minera lumbrera, que desde hace 12 años trae las riquezas y contamina ríos, que llevan la contaminación a Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y la provincia de Buenos Aires. Sino que ahora también quieren explorar debajo de las casas de las personas. Según un informe de la Secretaría de Minería de la provincia, luego de un cateo se han hallado 272 proyectos, entre los que se encuentra el proyecto de Pilciado 16, que fue registrado y concedido el 6 de diciembre de 2005. Se encuentra a nombre de la empresa Billington Argentina y el cual ocupa prácticamente todo el área de la ciudad de Andalgalá. Situación corriente, que según el Código de Minería, las dos propiedades pueden coexistir, tanto la minera como la superficial. En caso de que se llegase a una exploración y explotación, la empresa está obligada a indemnizar a los ciudadanos y el Estado deberá mostrar interés en el desarrollo de la población. Hemos reflexionado sobre la herencia que le dejaremos a las generaciones futuras, una suma de dinero, una cuenta bancaria que
será utilizada para comprar agua en el futuro, o defenderemos hoy los derechos que nos corresponden para vivir libremente en un medio ambiente sano y negarnos a que nuestros representantes corruptos vengan del suelo en que nacimos y elegimos vivir. Bueno, en realidad este trabajo de los alumnos lo que trata de presentarnos es la problemática social que generaba. ¿Por qué? Porque es cierto que una minera internacional, Agua Rica, había conseguido la concesión para hacer una explotación minera que iba a terminar utilizando o aprovechando las aguas que vienen del Nevado de la Conquija, y no solamente las aguas de deshielo, sino también aguas subterráneas. En un momento, los chicos en el video comparten una imagen de una explotación de megaminería, que a diferencia de la minería tradicional, que va perforando una veta en mano, es decir, aquella imagen del minero bajo la tierra, acá, ¿qué hacen? Remueven todo el material y después para separarlo necesitan utilizar agua. Es la misma imagen del minero del Far West o de Alaska, que vieron que en el río con una paila, una sartén, con el agua removía el mineral para tratar de sacar la pepita de oro. Bueno, acá también se utiliza el agua para separar esa enorme cantidad de mineral que se destroza mediante al dinamitarlo, pero además utilizan productos químicos para separarlo. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, consumen el agua, que ya no va a ser utilizada ni para regadíos, ni para proveer a la población, sino que además generan los colados o los residuos que se establecen zonas de almacenamiento, en unas suertes de lagunas artificiales, pero por lixiviado, es decir, por precipitación, terminan contaminando las napas acuíferas, que son aquellas debajo de las cuales después toma el agua el poblado. Es decir, indudablemente que la megaminería iba a afectar toda la provisión de agua de ese sector. Y si ustedes después quieren curiosearlo en YouTube o han seguido las noticias, hubo muchos conflictos de tipo social, porque al igual que veíamos cuando estudiamos y cuando vimos la clase pasada el video sobre la localidad de Luis Piedrabuena y el desarrollo de las represas sobre el río Santa Cruz, estaban los que se oponían a su construcción y los que estaban a favor. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que en Andalgalá vive de la minería, estaba interesada en que se desarrolle. Entonces, ¿qué pasa? Las propias empresas establecen políticas de seducción, qué sé yo, proponen hacer escuelas, generar trabajo, minimizan lo que en definitiva va a ocurrir, pero claro, son todos intereses particulares, los de la empresa, los de la población, y en definitiva, ¿qué es lo que ocurrió? Se reunieron una gran cantidad de vecinos de Andalgalá e interpusieron una acción de amparo, justamente describiendo el problema, que ahora lo vamos a ver en un momentito, porque es muy interesante la descripción técnica de la conflictividad, sobre todo porque refieren a estudios previos, estudios extrajudiciales o prejudiciales que había hecho una universidad pública, y le conceden toca el amparo ante un juez con jurisdicción local, un juez criminal y correccional. Como corresponde en todo amparo, pide informes, la empresa Agua Rica trae un proyecto y una habilitación de la Secretaría Local, donde en teoría tenía aprobada la evaluación de impacto ambiental, y después el juez termina decidiendo que, dada la magnitud del problema que representaba esta explotación minera, la acción de amparo era un procedimiento muy acotado que no permitía tomar una decisión sobre la cuestión de fondo. Entonces termina rechazando la acción de amparo. Los vecinos de Andalgalá
Apelan ante la Cámara y la Cámara insiste sobre el punto. Dice, mire, a usted no le denegaron el derecho, le dijeron que la acción de amparo era muy acotada, que esto requiere un mayor estudio, entonces vuelven a rechazarlo. ¿Qué terminan haciendo? Acuden a la Corte Provincial Catamarqueña. Y la Corte dice técnicamente que solamente puede abordar sentencias que tengan el carácter definitivo y que justamente como el amparo había sido rechazado y ellos tenían la posibilidad de hacer un juicio ordinario de conocimiento, que no correspondía el recurso extraordinario que habían deducido los vecinos. Es decir, le dijeron que no al amparo en primera instancia, no al amparo en segunda instancia, y la Corte Provincial dice, no, no me toca entender el amparo porque la sentencia no es definitiva, que es uno de los requisitos que inclusive existen a nivel local en nuestro ordenamiento provincial, que para que sea revisado por vía extraordinaria se requiere un pronunciamiento definitivo. ¿Qué hacen entonces los vecinos? Interponen un recurso extraordinario federal. ¿Qué hace la Corte Provincial de Catamarca? Se los rechaza. ¿Por qué? Porque la cuestión no es definitiva. ¿Qué tienen que hacer los vecinos? Ir en queja a la Corte de la Nación. ¿Y qué hizo la Corte de la Nación? Intervenir. Lo mismo que años atrás había hecho en la causa Salas-Dino, ¿se acuerdan? Donde la Corte salteña no había hecho lugar al reclamo y tuvo que intervenir. Bueno, acá lo hace por vía de queja. ¿Y qué le va a terminar diciendo a la Corte catamarqueña? Mire, más allá de que técnicamente sea cierto, que la cuestión es definitiva, acá los vecinos le están pidiendo que usted se ocupe, porque hay un tema urgente e impostergable. Si estas obras se inician y avanzan, el daño va a ser irrecuperable. Entonces usted no puede postergar una decisión con una excusa formal. Entonces, termina casando, es decir, tomando la sentencia de la Corte Provincial y la manda ¿para qué? Para que se pronuncie y decida, es decir, para que no omita actuar. ¿Cuál es la realidad? Que nunca terminó de avanzar esa obra, básicamente por el pronunciamiento de la Corte de Nación y además porque la presión vecinal fue muy fuerte, fue tremenda. Lo mismo que ocurrió hace unos años en Esquel, cuando había un proyecto de establecer una mina de oro y toda la población se opuso. Aquí básicamente ocurrió lo mismo, el movimiento social en Analgalá, que fue muy delicado porque hubo situaciones de violencia, fue terrible, pero fue tan grande la oposición que la propia empresa minera desistió porque se dio cuenta que no bastaba con el aval del gobierno local. Vamos a hacer un breve repaso del pronunciamiento. Yo en este tengo el fallo completo, porque en otros les he traído el sumario que tiene la Corte, que eso es interesante cuando vean fallos de Corte de Nación. Ustedes pueden ver el fallo completo o los sumarios, que en la Secretaría de Información Jurídica de la Corte están muy bien sintetizados los nudos, las cuestiones esenciales. Acá les comparto un segundo, sobre todo la descripción del conflicto y la decisión que ya les adelanté. Porque ¿qué hace la Corte? Bueno, hace cita de las disposiciones constitucionales que se dicen violadas y de la normativa. Acá lo tengo. No se espanten que vamos a ver poquito. A esta altura Bueno. estamos acostumbrados. ¿Cómo, Juanma? A esta altura ya estamos acostumbrados a fallos de la Corte. Que ya De a poco no les leo tanto. Yo sé que es un plomo, pero les digo más importante para que ustedes después puedan verlo tranquilos, pero quiero que nos quedemos con el concepto. Fíjense Profe, ustedes básicamente. perdón que le interrumpo. Sí, Sofía. Básicamente la Corte le dijo a la Suprema Corte de Catamarca y a las demás instancias como que no se enfoquen tanto en lo burocrático, por así decirlo, porque hay una cuestión en este caso que es más importante, que es lo ambiental, en palabras, digamos, criollas. Exactamente. Le dijo que era un tema que no se podía postergar. Es más, tendría que haber actuado de oficio la Corte. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que ver con los conflictos locales. Yo siempre lo cuento, y lo debo haber dicho en una de las primeras clases. A los que miran fútbol, San Martín de San Juan, el equipo de la camiseta verde y negra, que tiene una publicidad, San Juan, provincia minera. ¿Y cuál es la verdad? Que el recurso más importante para las arcas provinciales viene por la minería.
Otro tanto pasa en la provincia de Neuquén. Lo que pasa es que, bueno, por ahí está más admitido, más tolerado la explotación petrolera. Lo era en términos tradicionales, en toda la zona de Plaza Huíncul, en toda la zona de Cutralcó. Ahora en Vaca Muerta, con el fracking, venimos bastante complicados, pero es uno de los ingresos más importantes para las arcas provinciales, justamente su riqueza minera. Otro tanto pasa con la provincia de Río Negro, donde es importante. Y en provincias como Catamarca, La Rioja y San Juan es esencial para su proyección la explotación minera. Entonces, ¿qué pasa? Miran un poco de costado, porque les interesa. Lo mismo que pasó con la evaluación de impacto ambiental que hizo el organismo provincial con las represas sobre el río Santa Cruz. Y hizo la evaluación, pero la miró con buenos ojos. Y acá es lo que había sucedido. La Dirección de Minería había autorizado esta obra, había considerado que el proyecto que había presentado la empresa minera Agua Rica, si bien tenía algunos defectos, podían ser subsanados, pero arrancaban con el proyecto. Entonces, otra vez, el interés económico privando sobre la preocupación por la naturaleza. Es aquel viejo dilema ético que les planteé en la primera clase, donde Lorenzetti lo parafraseaba a Ibsen en la obra El enemigo del pueblo. ¿Se acuerdan que les conté esa obra teatral, donde en definitiva lo que tenían diciendo es que la cuestión ambiental básicamente es una cuestión ética? ¿Cuál es el valor más importante? Y bueno, justamente Lorenzetti siempre sostiene que es un metavalor el cuidado del medio ambiente. Por eso está por sobre los demás. Y en definitiva es lo que refleja la Corte. Este fallo de Corte es con la actual composición. Vamos a ver que está el voto de Rosati, Rosenkrantz, también vota, bueno, Lorenzetti, Hayton, etcétera, etcétera. Pero bueno, muy rápidamente, ¿cuál es el planteo? Un grupo de vecinos domiciliados en el municipio de Andalgalá deduce acción de amparo contra la mencionada provincia, la minera, su filial local y su filial extranjera, con el objeto de obtener la suspensión de todo trabajo de instalación, transporte, construcción o preparación destinado a la explotación de las minas de Agua Rica ubicadas en los nevados de la Conquija, que, como decían los alumnos que vimos en el videíto, es el principal proveedor de agua de la región para cultivos, para consumo, etcétera, etcétera. Así como el cese definitivo de dicho emprendimiento por lesionar los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la vida, a la integridad física y a la propiedad de los accionantes. Porque claro, ustedes tienen un inmueble que después va a perder todo valor. Cuando no tengan agua, cuando esté todo contaminado, la casita que se hicieron con el esfuerzo de toda su vida no se la venden a nadie, no vale nada. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y ordenanza que fuera fundamento de la autorización para el emprendimiento citado. ¿Por qué? Porque había sido autorizada por la provincia la obra. Concretamente, solicitó la declaración de nulidad de la resolución 3509 de la Secretaría de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, mediante la cual se emitió la declaración de impacto ambiental en forma condicionada. Es decir, lo permitió. La empresa iba a tener que realizar algunas correcciones, pero claro, ¿cómo las iba a hacer? ¿Quién las iba a inspeccionar? ¿Quién las iba a la parte actora? Que el enclave del proyecto tiene una importancia vital, toda vez que allí se encuentran las fuentes de numerosos cursos de agua que irrigan los territorios más bajos y que aportan su caudal para la supervivencia de la ciudad de Andalgalá y de los pueblos cercanos, así como para las actividades agrícolas que se desarrollan en la región. Bueno, y después de la explotación prevé utilizar también aguas subterráneas, de modo tanto que el uso de este tipo de aguas como el de las superficiales se verán afectadas, etcétera, etcétera. Bueno, habla de la metodología de explotación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que terminó haciendo? Como ya les dije, el juzgado de primera instancia, si bien en un primer momento el juzgado de control de garantías, yo les dije mal, les dije que era un juzgado, lo califiqué acá, correccional, creo, bueno, el juzgado de control de garantías de la provincia de Catamarca declaró formalmente admisible la acción de amparo, en principio deducida por los actores, y requirió la presentación de informes circunstanciados a distintos organismos. Con posterioridad, el magistrado resolvió declarar la inadmisibilidad de la acción con fundamento en la necesidad de mayor debate y prueba.
Dicha decisión fue confirmada por la Cámara de Apelación de lo Civil Comercial de Minas y del Trabajo, etcétera, etcétera, diciendo que en otra acción que habilite una mayor amplitud probatoria se podrían pronunciar. Bueno, y después el cuentito ya se los hice, la Corte Provincial dijo que no era competente porque no era una cuestión definitiva. Pasamos rápidamente al análisis que ya les anticipé, que termina siendo la Corte, a la cual llegan por queja, y por acá, ¿qué es lo que dice, qué es lo sustancial? Que era lo que preguntabas vos un poco, Sofía. ¿Por qué la Corte de Nación cree que debió actuar la Corte de Provincia? Vos dijiste, no puede mirar de costado. Bueno, que le dice concretamente, dice la Corte de Nación, que la Corte de Provincia no tuvo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 25675, toda obra o actividad que en el territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución, el artículo 11, y que según dicha norma es deber de las autoridades competentes emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados, artículo 12. Y después, Código de Minería, que vamos a ver más adelante, que también tiene una sección dedicada a la protección o el impacto ambiental, que dice que la Corte Provincial tampoco consideró que el Código de Minería establece que los responsables de las actividades mineras deberán presentar ante la autoridad de aplicación y antes del inicio de cualquier actividad especificada en un artículo determinado, un informe de impacto ambiental. En definitiva, ¿qué le dijo? Séptimo, que cabe recordar que si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, que es lo que vos preguntabas, e insuficiencia de las alegaciones de las partes, toda vez que la citada institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias. En ese sentido, los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué hizo? Se lo mandó de vuelta y le dijo, muchachito, pronunciate, ingresá al examen. Y después, si viene por recurso extraordinario, voy a ver de nuevo qué es lo que decidiste. Y la firmaron Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Sobre 5 jueces, ya con 3 fue suficiente la mayoría. Pero, como les anticipaba, aquí no solamente es importante lo que dice la Corte, sino que además socialmente fue tanta la presión que la minera dijo, esto es inmanejable, no voy a poder nunca. Es más, hubo cortes de ruta, hubo, insisto, situaciones de violencia, pueden buscar las noticias para verlas, y en definitiva, el proyecto quedó stand-by, no avanzó. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos acá otra vez? La Corte de Nación pasando por sobre los organismos o las cortes provinciales cuando no se respetan los principios ambientales de raigambre constitucional y reconocidos por la ley 25675. Una Bueno, consulta. sí. Digamos, no quiero pecar digamos, de decir algo que no es políticamente correcto, pero el norte o las provincias como Catamarca o demás, la justicia tiene una visión, podríamos decir, vieja respecto a las cuestiones ambientales, porque la Corte tiene una visión innovadora, bastante moderna y bastante ayornada a las cuestiones constitucionales. En otras provincias, ¿cómo se ve esos temas? Como socialmente hay cuestiones que por ahí se cuesta más tratar, en la cuestión ambiental, ¿qué sucede? Mira, Juan Manuel, yo te diría que no hay que hablar de las provincias del norte. Fíjate que en el caso de la provincia de Buenos Aires hablamos de un montón de fallos de jueces inferiores que no se hacían cargo. Pasó con Rodoni, en la causa Rodoni, pasó con la causa pescadores artesanales en la zona de Pehuenco.
¿Se de cortó? organismos con competencia específica. Como ustedes habrán visto hasta ahora, porque chicos, ustedes ya son avanzados de la carrera y han visto distintos institutos, que la materia ambiental tiene su propio vocabulario, tiene normas específicas y una dinámica muy moderna. Y la verdad es que no todos los magistrados conocen de esto. De hecho, vamos a ver en las próximas clases el acuerdo de Escazú, que al igual que la ley Micaela, que procura que todo funcionario público, juez, magistrado, Se corta. Sí, se cortó. ¿me están siguiendo? Justo se te cortó, Freddy. Estabas Ah, hablando y se te bien. cortó. Me pareció porque habían quedado todos congelados. Sin ir más lejos, piensen que esta materia hasta hace 2 años era optativa no obligatoria. Entonces los que realmente conocían del tema eran los que elegían cursarla. No era algo habitual, algo normal. Y ahora cada vez se requiere más de la capacitación de quienes toman decisiones en la materia. ¿Me están viendo? Sí, sí, ahora sí. Yo la pregunta te la hice, no, digamos, de una postura, digamos, de ofender a nadie, ni de decir nada desubicado ni fuera de lugar, sino viendo que por ahí, en lugares del interior, a veces hay cuestiones que cuesta por ahí verlas más, porque por ahí la propia naturaleza de las circunstancias que se dan. Entonces, por eso preguntaba en esta Hay cuestión de que... intereses localistas, pero seguro que hay intereses localistas, como también los hay acá. Por ahí nuestra provincia tiene una dinámica distinta. La provincia de Buenos Aires y la magistratura es una usina de derecho, lo mismo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No en vano, ustedes fíjense que cuando se cita doctrina y jurisprudencia es común que se tome, no sé, fallos de Mendoza, de Córdoba, pero hay tribunales que no son muy citados, y yo no quiero ser peyorativos en absoluto, pero quizás también tiene que ver con esa dinámica del localismo. Sin embargo, en lo que yo los quiero alentar es en saber que se encuentran respuestas ante los tribunales superiores. La Corte de Nación, fíjense que se aboca al tratamiento de los casos. La Corte de la Provincia, y poco a poco, por derrame, porque Se cortó otra vez. también los tribunales inferiores. En Mar del Plata estamos teniendo fallos muy interesantes, pero a mí siempre me da la tranquilidad que el Tribunal Superior sea el que lo confirme. Perdón, ¿cuánto tiempo aproximadamente duró todo ese trámite de pasar por los distintos estratos, digamos, hasta llegar a la Corte? ¿Cuánto demoró hasta que la Corte Suprema tomó el caso? Adriana, Se cortó. Adri, hoy tenemos un Zoom accidentado en todas las clases. Veo cada... de informes. Justo cuando le hice la Después el pregunta rechazo. se cortó, perdón. No sé si contestó, pero después que le hice la pregunta no se le escuchó más. No, justamente lo que le decía es que fue una dinámica muy rápida porque no se ingresó al estudio. Es decir, como fueron rechazos liminares de la acción de amparo, Sí. fue muy rápido el trámite. Fue muy rápido el trámite. Yo insumo que no debe haber llevado más de un año y medio, podría corroborarlo, pero no fue un proceso largo como el de Salas, que llevó mucho tiempo. Y mientras tanto la empresa no hizo nada, digamos, nadie avanzó. Empezaron con las obras preparatorias, pero eso, por eso le digo, esto fue ligado al movimiento social que lo impidió. Realmente las obras principales nunca comenzaron, pero hubo un acompañamiento de la judicatura, que es importante. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver ahora de una escapada el otro fallo interesante, que este es más novedoso, que tiene que ver con un conflicto
que por eso no en vano hoy recordé la clase de Alberto Moreira cuando habló del conflicto del Río Grande, ese río que compartían Estados Unidos y México, y que requirió de una regulación porque Estados Unidos, que tenía el curso superior, desviaba las aguas para regadío y no llegaba nada a México. Bueno, acá un poco sucedió lo mismo con este histórico conflicto entre Mendoza y La Pampa, que requirió un fallo de corte relativamente reciente. Les comparto ahora sí un videíto que tienen subido para ver, disponible en el campus, y después vamos a ver rápidamente un resumen del fallo, para que vean sobre todo los valores que destaca la Corte de la responsabilidad intergeneracional al regular en un conflicto de esta naturaleza. La Pampa, donde el desierto manda, el agua lo está. Por eso los pueblos nacen al lado de los ríos. Nosotros queremos llegar al río Atuel. Vamos por la ruta 10, nada ni nadie en el horizonte. Escucha bien. Estamos entrando por la ruta 10 a Santa Isabel. Cuando miramos por la ventanilla todo es llanura y aridez. Pero el paisaje era muy distinto cuando hasta hace poco tiempo, por acá cerca, pasaba el río Atuel. En un paraje cerca del pueblo nos está esperando don José. Gracias. Don José, permiso. Pato, es un puestero que vive en la zona desde 1951. Él vio el esplendor del río y ahora sobrevive a su ocaso. Aquí estamos recreándolo tomando unos ricos mates. Con alguna hierba, ¿no? Sí, con Del lugar. un poco de poleo de la zona. Y me parece que demos una vuelta, que caminemos un poco. Sí, una vuelta? me parece buena idea. Sí. Vámonos más entonces. Vamos a ir a ver el zanjón donde ha pasado el río. Sí. Usted solía tener muchos animales. Sí. Acá criábamos chancho. Claro. Acá criábamos pavo. Y acá estaba dividido para las gallinas esto. Lamentablemente la gente joven no pudo quedarse en los campos. Y el tema del agua fue fundamental. Sí, señor. La última vez que pasó la Atuel, ¿cuándo fue, me dice? En el año 1984. Argentina, en toda la extensión de su vasto territorio, de norte a sur. El río Atuel nace en Mendoza, a 5.000 metros de altura en plena cordillera y llega hasta La Pampa. En Mendoza, el aprovechamiento del río Atuel, con la puesta en marcha de la central de Nivel 2, fertilizará la enorme zona de su influencia. Hace más de 60 años, Mendoza construyó el embalse del Nivel, con el objetivo de distribuir el río en una red de canales para llevar el agua hasta sus campos. Pero cortó el flujo del agua hacia abajo. Y a partir de entonces, lentamente, el Atuel pampeano se fue secando. Al punto de que hoy, 4 de sus 5 brazos se han quedado sin una gota de agua. Vamos para ver los corrales. Sí. Ahí está. Van a utilizar. Digo, ahora se utiliza con muy pocos animales. Estos corrales estaban... Sí, no, siempre hubo hacienda, ahora hay muy poca. Se producía más humedad, parece que había más régimen de lluvia más cerca que lo que hay ahora. Cambió totalmente el clima. Eso lo mata. El clima está cambiando. Y dígame, don José, ¿por acá pasaba el río Atuel? Sí, pasaba acá, era un brazo. Lo hondo, el caudal grande pasa allá. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el cauce del Atuel era interprovincial y
y que Mendoza debía ceder agua a la provincia de La Pampa. En 1992 se firmó el Tratado del Río Atuel, pero no tuvo éxito y el problema persistió. 16 años después, en 2008, los gobernadores de Mendoza y La Pampa firmaron un convenio de obras ante los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Planificación, Julio De Vido. Hay fallos, tratados, demandas y convenios, pero el agua sigue sin correr en el Atuel. Acá era el cauce del río que venía. Resulta increíble, ¿no? Que por acá pasaba el cauce del río, y ahora esto, Un brazo del río, acá. esto es arena. Es arena, sí. Dejó de pasar el agua, dejó de pasar la vida. Sí, la gente empezaron a abandonar los lugares. Hace 60 años que vivo en este lugar. Y hubo años muy buenos. Y en el año 1984, cuando corrió el río, fue muy favorecida toda esta zona. ¿Y este árbol se secó? Está casi más seco que verde. Perfecto, ¿Qué le voy a contar de lo poco que queda? Nada más para que ustedes lleven una ilustración de todo lo que ha habido. Nosotros vivimos cómodamente con mi señora, por lo menos nos falta que comer, agradecidos por la jubilación que nos dieron, nada más. Y con eso estamos viviendo. Algo voy subsistiendo y algunos gastos. La verdad que, claro, cambió mucho. La producción dentro de la oveja y la chiva se perdió a consecuencia de que no hubo más agua en los ríos. Pero hay que estar atento que no vuelva a ocurrir en otros lugares, ¿no? Yo creo que eso sería lo principal, porque no podemos nosotros perder nuestras raíces para no perder nuestra identidad. Desgraciadamente nosotros ahora en este momento de haber producido hemos perdido nuestras raíces. Entonces se ha terminado nuestra identidad como productores. Bueno, muchas gracias, José. Hasta luego. Yo lo que pretendo, ya le digo, de que pueda hacer algo el gobierno para poder conseguir el derecho que le corresponde del río Atuel. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU declaró que el agua es un derecho humano básico. Ahora bien, ese derecho no está en Nueva York, en el lugar en donde está la Asamblea. Ese derecho tiene que hacerse efectivo acá, en estos lugares, en estos parajes, en este lugar en donde frenaron el río y en donde José tiene que sufrir por eso. Ahí está el tema. En La Pampa, donde Bueno, por ahí el video que cuenta un poco la historia de ese hombre parece una visión muy subjetiva. Sin embargo, lo que quiero destacarles es que el fallo de la Corte apunta a esa gente y a esa problemática. Su lugar, su terruño, la gente que se va, darle respuesta a esa gente de a pie. Porque, ¿qué va a pasar? La Corte, en definitiva, está resolviendo un conflicto, como bien dijo el periodista, de una cuenca que es interjurisdiccional. Por eso acá fue competente de manera originaria la Corte de Nación. Pero los representantes, en esencia, eran los gobernadores. De hecho, fueron parte de los fiscales de cada uno de los estados, sus equipos técnicos. Pero también, cuando se juntan los gobernadores, tienen sus propias cuentas. Yo no sé, la verdad que no lo tengo presente, si pertenecían al mismo partido político o no, intereses en comunes, si alguien los llamó. Pero la Corte en un momento termina admitiendo que aún los propios gobernadores pueden no estar comprometidos con la problemática de la gente o solucionando cuestiones de coyuntura. Yo en este caso, como el fallo es muy extenso, les voy a compartir algunas ideas del sumario.
pero que van a ver que la Corte termina dando respuesta a personas como este puestero. Miren, vamos a ver lo principal con cita de principios internacionales y locales, ¿no? También tienen el fallo, por supuesto, aquí compartido en el campus. Este lo tengo en PDF, porque baja así de la Corte. ¿Cuál es el resumen del fallo, que es de diciembre del 2017? La provincia de La Pampa demandó a la provincia de Mendoza, sosteniendo que esta última incumplía la obligación de negociar y celebrar de buena fe los convenios para regular los usos del río Atuel. Porque es como decía recién en el programa, hacía mucho que existía el compromiso, la Corte los había animado a que lo acordaran, lo convinieran, pero la verdad es que seguía sin haber respuesta. ¿Qué se había establecido? Que debía fijarse un caudal de agua mínimo a ingresar al territorio pampeano, teniendo en cuenta el derecho humano al agua y el crecimiento armónico y equilibrado entre las provincias. Recuerden, como les dije hace un rato, lo mismo que ocurrió con el conflicto del Río Grande entre Estados Unidos y México. Pidió asimismo que se le ordene a la provincia demandada la realización de las obras necesarias para optimizar la utilización del recurso. La Corte, que había declarado en un pronunciamiento anterior del año 2014 su competencia originaria para entender en la causa, sostuvo que su intervención en el litigio se enmarcaba en el artículo 127 de la Constitución Nacional, porque era un conflicto entre las provincias y también el Estado como parte, como ente regulador de los cursos de agua interjurisdiccionales. Bueno, se citó a las partes y se llevó a cabo una audiencia pública que contó con la participación y exposición de los amigos del tribunal, la figura del amicus curiae, que es muy utilizada en la Corte, eso lo vieron sobre todo en el fallo Mendoza, aquí también ocurrió, y bueno, a quienes escuchó, los gobernadores, fiscales de Estado, etcétera, etcétera. ¿Y qué terminó resolviendo? Por mayoría, porque Rosenkrantz firmó en minoría, básicamente sosteniendo que había una autonomía de las provincias para negociarlo. La verdad es que las provincias podían negociar, Rosenkrantz tuvo una visión más política, política jurisdiccional, pero ya venía desde el año 2014 sin resolverse el conflicto. En definitiva, el tribunal, con el voto en mayoría de Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Macchedi y Rosati, se pronunció sobre cuestiones de suma trascendencia en un proceso vinculado a derechos de incidencia colectiva. En tal sentido, enfatizando sobre las características de este tipo de procesos, señaló que en un litigio entre dos provincias concernientes a derechos de incidencia colectiva, tales como el ambiente y el uso del agua, la solución a adoptar, en cualquier caso, debe atender, y acá está lo importante, no solo las pretensiones de los estados provinciales, que son parte en el pleito, sino los intereses de los afectados, que son múltiples y abarcan una amplia región, es decir, por fuera de la política, podríamos decir. En tal sentido, recuerda el fallo, toda vez que el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible, resulta necesario, para la solución del conflicto, enfocar el problema no solo desde las pretensiones articuladas por las provincias, porque esto fue un reclamo de una provincia a la otra, sino desde la perspectiva de los múltiples afectados involucrados. Precisamente por esta razón, afirmó la Corte, la solución no puede limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a proyectarse hacia una sustentabilidad futura de los recursos naturales involucrados en el objeto del litigio. Con ese andamiaje, subraya la sentencia, la solución de un conflicto ambiental, que en la especie es un litigio entre provincias, exige la consideración, fíjense ustedes, hago un paréntesis, la terminología, el léxico que utiliza la Corte, que por eso les digo hay un lenguaje nuevo. Como decía Lorenzetti, un vestido nuevo hay que ponerse para hablar de derecho ambiental. Que dice, exige la consideración de intereses que exceden un marco meramente bilateral para adquirir una visión policéntrica. En tanto, más allá de los intereses personales, hay que tener en cuenta no solo la cantidad de agua que debe ser destinada a la conservación del ecosistema interprovincial para que mantenga su sustentabilidad, sino también el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente.
Porque ocurre lo que decía el puestero. La gente joven se va porque no vio un horizonte. En cambio, si hubiera mantenido una sustentabilidad, esa explotación agropecuaria, quizás el hijo del puestero se hubiera quedado a desarrollarnos un emprendimiento no sé, de leche o derivados de la leche de cabra, producción de chivos, etcétera, etcétera. La verdad que ahí él solamente sobrevivía. Encima estaba agradecido con la jubilación. Perdón, es un derecho la jubilación. Para eso aportó toda su vida, ¿eh? Pobre hombre. Encima tiene que agradecerla cuando para eso trabajó tantos años. Bueno, en definitiva, ¿cuáles son las cuestiones trascendentes? Y con esto los dejo para que después lo lean. La primera cuestión trascendente se vincula con el derecho al acceso al agua potable, al que la Corte caracteriza, con base en anteriores precedentes, como un derecho que incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, justificando que deba ser tutelado por los jueces en el campo de los derechos de incidencia colectiva, dado que es fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad regenerativa y de resiliencia. Esto anticipa un poco lo que va a resolver la Corte en la causa sobre Caleta Olivia de López María Teresa. ¿Se acuerdan que está reuniendo elementos, pidió informes, pero no falló? Bueno, cualquiera que quiera más o menos advertir cuál va a ser la solución, que vaya leyendo el fallo sobre el río Atuel. Acá lo dice la Corte. Bueno, y otro tema considerado se vincula con la relevante cuestión jurídica del problema de la desertificación, en la medida que, según resultó de las evidencias acumuladas en la causa, surge claramente el estado de sequía y desertificación que caracteriza a la región pampeana en la cuenca. Es decir, fue un fenómeno que se terminó acreditando y probando, como lo veíamos en el video. Bueno, en general hace una serie de consideraciones. Bueno, acá está el comentario del voto en disidencia de Rosenkratz, que dice que es un tema que debería ser provincial, y hay una serie de estándares o de principios que la Corte deja sentados, donde habla de cuáles son los macrobienes y los microbienes, cómo debe ser la solución de un conflicto ambiental, cómo es la visión basada en la regulación jurídica del agua, que siempre se hizo desde un modelo antropocéntrico, es decir, se preocupaba porque no le faltara el agua para la gente, y en definitiva dice, no, hace falta también para el medio ambiente, para evitar la desertificación, para generaciones futuras, aun con que a futuro no esté el hombre, tenemos que tener un medio ambiente sano, hemos interrumpido el curso natural de un río. De hecho, fíjense acá en el considerando cuarto, dice, el ambiente no es para la Constitución Nacional un objeto destinado al exclusivo servicio del hombre, apropiable en función de sus necesidades y de la tecnología disponible. Es decir, no es un objeto antropocéntrico. Bueno, y después habla de la federalidad y el federalismo y qué ocurre con los conflictos interjurisdiccionales, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, ¿qué es lo que establece como manda judicial que debe resolverse el conflicto y impone ya como obligación, no como negación, sino la realización de un proyecto que rápidamente remedie la situación? Y obviamente, como ha sido un fallo de la Corte de la Nación, esto no es susceptible ni amparable de ningún otro recurso. Pero ¿qué es lo importante? Justamente esta visión que trasciende al justiciable, aun cuando el justiciable sea la provincia, porque los intereses políticos interjurisdiccionales también han llevado a que se demore una solución. Y básicamente, ¿qué está diciendo? Mira, más allá del interés de los gobernadores, de los congresos provinciales, etcétera, etcétera, está la gente de a pie, que es la que está necesitando una urgente respuesta. La gente de hoy y la de las generaciones futuras. Yo obviamente, como disfruto esto, si no, no estaría dando clases ni trabajaría en lo que trabajo, los invito a que en algún momento lean y vayan descubriendo este lenguaje y estos principios, que bueno, en definitiva responden, Juan Manuel, a tu pregunta. ¿Qué pasa cuando los tribunales inferiores no dan respuesta? Bueno, miremos el espejo de lo que dice la Corte de Nación, miremos el espejo de lo que dice la Corte de la provincia.
En el caso Picorelli les conté aquella reunión que fui a la sociedad rural que me invitaron porque estaban todos preocupados por qué iba a resolver la Corte. Y yo les decía, miren, la Corte no va a autorizar el uso de agroquímicos de manera indiscriminada, así que vayan buscando otra solución, vayan conversándolo, porque basta ver los resultados o lo que viene diciendo la Corte Provincial para anticipar una respuesta. Hace años, hacía poco, que estaba yo ejerciendo como juez, y un colega que aprecio mucho me decía, no, pero al final uno no quiere que los jueces sean como gurúes, que no sé, si el día está soleado resuelven una cosa, si el día está lluvioso deciden otra. Digo, no, ya casi lo nombraba, pero no debo ser indiscreto. Digo, no, yo entiendo que un tribunal tiene que ser previsible, y es previsible cuando guarda coherencia con sus decisiones. Y es inclusive, en mi caso, como juez, una de mis principales preocupaciones, guardar coherencia en mis decisiones, y de hecho algo que le pido siempre a mis colaboradores, che, si ya resolvimos algo, hagamos la cita del precedente. ¿Para qué? Para mantener un mensaje hacia el juez de primera instancia de cómo resuelve la Cámara. Y a mí me ocurre lo mismo, estoy siempre atento a lo que resuelve la Corte de Provincia como mi superior inmediato, y la Corte de Nación también, porque sé que eventualmente la sentencia de la Corte Provincial puede ser casada por la Corte Federal. Y el mensaje que nos está mandando la Corte de Nación es claro, que hay un interés superior a los individuales, que hay un derecho al medio ambiente sano, que hay un derecho humano al agua, que hay que defender al ecosistema desde una visión policéntrica. Cada vez se considera como sujeto de derecho a una nueva categoría, a un nuevo espacio que el derecho clásico ignoraba. No en vano, a todo este conjunto de derechos se los llama derechos de tercera generación, así los llamó desde sus inicios Eduardo Jiménez, que fue seguramente profesor de muchos de ustedes en la cátedra de Constitucional. Para redondear la clase de hoy, nada más, dejo de hablar de Corte de Nación y recordé un caso de Corte de Provincia muy interesante, que también se los agregué en la bolilla en la que hablábamos de la normativa provincial. Fíjense, lo tengo acá en... Esperen que vuelvo al campus. ¿Qué es la causa Mancuso? ¿Por qué la agregué? Porque yo también quería demostrar cómo los tribunales necesitan flexibilizar su actuación ante nuevos desafíos. ¿Qué es lo que pasó en la causa Mancuso? Que es muy reciente, no sé por qué acá no tengo la fecha, pero es una causa que inclusive está en trámite. No sé por qué no tengo la fecha. Miren, del 2020, digo bien, acá tengo la firma. No estaba al comienzo porque está firmada en plena pandemia. Y en el 2020 por firma digital. Firma de Soria, Petitiani, Kogan y Genú. ¿De qué se trataba acá? Mancuso es un abogado. Así que ya arrancamos complicados. Porque si el abogado metió un amparo, viene corriendo con ventaja. ¿Qué pasa? Hay una obra de una ampliación de una autopista o semiautopista que une Pilar con... esperen que no me acuerdo bien, acá tengo. Pilar Pergamino. ¿Y qué pasa? Había dos tramos de la ruta. Ya habían hecho un amparo porque no se habían hecho estudios y evaluación de impacto ambiental, pero en un momento este abogado inicia una acción de amparo porque dice, mire, hay un enorme impacto ambiental, se están haciendo obras importantes, no hubo participación pública, no hubo audiencias públicas, es decir, recurre a las figuras que ya conocemos de Rodoni, de la causa de pescadores artesanales, de Pehuencot, todas las causas que hemos citado, Avelino, Álvarez Avelino con el trincante. Pero ¿qué se encuentra acá la Corte? Cuando pide los informes preliminares, la obra estaba muy avanzada, estaba casi concluyéndose. Entonces dice, ¿qué hago yo? Yo puedo
mandar a parar la obra cuando yo tengo una inversión hecha? Además, dice, el desarrollo de esta obra era público, es decir, quizás no se hizo la información o la audiencia pública, pero evidentemente todos los vecinos, es más, este propio abogado la transita habitualmente. ¿Qué es lo que lo lleva ahora? ¿O por qué no lo hizo antes? O mejor la pregunta aún, ¿qué hacemos con la obra que ya llevaba en algunos aspectos hecho casi el 80% de la obra? Entonces justamente dice que cuál puede ser la respuesta de la judicatura. Evidentemente, si bien no se había cumplido con el proceso de la audiencia pública, porque se había hecho solo para el primer tramo y no para el segundo tramo, se consideró que se hacía extensiva, decidió que debía llamarse a una audiencia pública para ver qué medidas podían tomarse con respecto a lo que se encontraba pendiente y cómo remediar los pasivos ambientales. Por ejemplo, obligar a la empresa a plantar más árboles, a parquizar zonas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo esencial? Que cuando se encontró con una situación de hecho que ya estaba dada, era imposible demandar la destrucción o la paralización de una obra que también se reconocía que era muy importante porque era de aprovechamiento común de cientos y miles de personas que vivían a su alrededor. El voto que genera la mayoría, porque después adhieren, es justamente de Soria, el doctor Soria, que es el administrativista de la Corte, y quizás quien más sepa de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires. Más allá de hacer el relato de la causa, lo que importa es lo que él resuelve en muy pocos términos. Lo estoy buscando rápidamente. Ya llego. Bueno, ¿qué dice? Que previo a resolver se libró el oficio a la OPDS, la autoridad, ¿y qué es lo que dijeron? Que había un enorme grado de avance de la obra. Ante todo, dice el juez Cuadra señalar que al margen de su repetida mención a lo largo del proceso, lo que se cuestiona respecto de la obra correspondiente al tramo 2 de la Ruta Nacional 8, actualmente en ejecución, es el desconocimiento del derecho a tomar intervención de manera útil y efectiva en el procedimiento de decisión del OPDS con fundamento en los preceptos de la ley 11.723 que se denuncian conculcados. Ya les anticipo que la OPDS desde entonces, desde esta causa, tiene un link donde cualquier persona puede ver cuáles son los procesos que se encuentran evaluando el impacto ambiental. ¿Y qué es lo que dice? Que el reclamo luce acorde con los términos de la legislación, bueno, del artículo 28 de la Constitución, que es solicitar y recibir adecuada información, a participar, etcétera, etcétera. Hace referencia a la ley 11.723, donde se alega la violación, porque dice que todos tienen acceso a las decisiones que se tomen en cuanto al manejo de cuestiones ambientales, etcétera, etcétera. ¿Qué arguye la demandada? Que esos textos están diseñados para asegurar la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos ambientales y que habrían sido cumplidos ya. ¿Por qué? Porque había una obra anterior. Sin embargo, ¿qué es lo que termina diciendo? Estas circunstancias no suplen los deberes establecidos por la ley ambiental. Lo mismo que había dicho la causa en Rodón. Aun cuando pudiera inferirse que el OPDS ha dado relativo cumplimiento a aquello previsto en el artículo 17 de dicho ordenamiento, que es la publicación del listado de evaluación de impacto ambiental pendiente de aprobación, lo cierto es que su actuación debe ser descalificada por no haber noticiado o convocado en forma adecuada a los posibles interesados en opinar o peticionar acerca del estudio de impacto ambiental sujeto a aprobación. Básicamente, bueno, que dice que la obra estaba muy avanzada, muy desarrollada, como les dije. Acá dice que el OPDS modificó su modo de trabajar. Acá está el link con el enlace que ustedes pueden curiosear, está en el fallo, sobre cómo es la participación ciudadana. Bueno, habla de todos los defectos, pero en definitiva, a ver, quiero ir a lo importante. Ha de tenerse presente que a diferencia de otros casos que en el pasado ocuparon esta Corte, aquí no se está ante un supuesto en el cual el procedimiento de evaluación de impacto ambiental haya sido omitido.
¿Qué dice? Se hizo pero no se dio publicidad. En el subyúdice, tanto el estudio como la declaración de impacto ambiental se produjeron y además fueron favorables a la construcción de la autovía. Lo que no ocurrió, como ya se sabe, fue el llamado para presentar comentarios donde un lapso determinado, anterior al dictado del acto final, la posibilidad de una etapa participativa quedó trunca. Y bueno, sobre la base de todo ello y atendiendo al sensible grado de avance de la obra proyectada, que tornaría ineficaz la sustanciación de una etapa formal y escrita de consulta pública en este estadio, si bien está viciada parcialmente, no ha de ser nulificada ex tunc. Es decir, mire, no puedo anular la obra que está casi concluida. El tribunal no puede ignorar que a esta altura la remediación que se pretende ha devenido materialmente imposible de concretar en lo que la infraestructura terminada atañe, al menos sin el elevado costo que supondría la íntegra invalidación del fundamento jurídico-ambiental del que se sirvió la construcción de la autopista, con la consecuente regresión de los trabajos ya completados y la eventual reconstrucción de la traza. En cierta forma, como en otras ocasiones, corresponde aquí disociar la pretensión que tiene por objeto declarar la ilegitimidad del obrar administrativo de la relativa al reconocimiento o restablecimiento pleno de derecho vulnerado. Entonces, dice, dada la posibilidad de que la cuestión examinada se propague en un eventual juicio de cesación o recomposición del daño ambiental, y considerando que a la fecha de esta sentencia pueden existir tramos de la obra aún inconclusos, la resolución de la controversia exige ordenarle al OPDS la celebración de una audiencia pública en los términos del artículo 18 infine de la ley 11.723. Ello a los fines de informar a la comunidad interesada acerca de las contingencias y los efectos ambientales de la obra, de lo construido y lo remanente, y de las medidas previstas y adoptadas para su prevención o mitigación, como si también de oír opiniones útiles que permitan adecuar los ítems restantes del proyecto o incluso los ya completados. Asimismo, en función del resultado de la instancia participativa, la autoridad ambiental deberá revisar el alcance de la declaración oportunamente otorgada, especificando medidas ambientales compensatorias de considerar necesarias. Bueno, es un poco árido, pero el concepto general, ¿cuál es? Que la Corte advierte que cuando el tema le llega tarde, no puede mano militar decir, bueno, destrúyanlo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Dice la Corte. ¿Cómo lo mitigo? Este caso en particular, como remarca el fallo, había tenido una evaluación de impacto ambiental, había sido aprobada, pero carecía de la participación ciudadana. Yo tendría que haber sido más extenso e irme a un fallo precedente que hubo respecto al primer tramo, pero se iba a ser eterno. Yo lo que quería rescatar hoy de Mancuso es la flexibilidad que tiene la Corte ante situaciones novedosas, que fue lo que ocurrió acá. Bueno, al final hablé un poco más de lo que pensaba, pero quiero rescatar otra vez, dando una respuesta general, que las Cortes de Nación y de provincia son tribunales con un alto perfil ambientalista y se ve reflejado en sus fallos, y lo que hay que hacer es conocerlos e invocarlos cuando tengamos que litigar o plantear una acción de esta naturaleza. Los tienen todos para leerlos tranquilos, tienen los videos para repasarlo, esta clase queda grabada, que es lo más plomo de todo, pero bueno, tengan presente que siempre hacemos alguna preguntita sobre los fallos que comentamos en clase. Adriana, ¿qué quiere preguntar? Estoy desesperada, quiero saber qué pasó con el río Atuel. ¿Le volvió el agua al hombre? No, lo que pasa es que ya, sí, ahora ya hay una orden judicial de hacerlo y están haciendo las obras, pero ya por mandato judicial. ¿Qué había ocurrido en el fallo del 2014? La Corte los había sentado a que negociaran. Como no lo hicieron, ahora dio la orden y les dio un plazo perentorio y se están haciendo las obras ya. O sea que se va a modificar. Espero que el pobre jubilado lo llegue a ver. Y no sé qué decirle, Adriana, no sé. Gracias. No, por favor. Bueno, gente, no se pierdan la clase del miércoles que viene, que va a estar buenísima. Yo lo voy a presentar a Ariel Genovese y la van a disfrutar, no tengo ninguna duda. Vamos a ver ya les dije, la bolilla 11, que es muy, muy interesante. Freddy, bueno, sobre la clase presencial, ¿qué quedó en algo eso? Tenés razón, no, quiero hacerla. Vamos a ver, tengo que hablar porque estaba esperando que me respondiera Mariano Vegue, que lo hablé con él.
porque mi idea era dar una de las próximas clases directamente en la facultad y transmitirla, es decir, llevarme la cámara esta que tiene gran angular, y dar la clase con los que quieran venir, que bueno, siempre son un grupo chiquito, pero que quede a disposición del que no puede concurrir y que quede grabada. Así que no descarto, yo igual les aviso, que no la del miércoles que viene porque no tengo tiempo, pero sí la del miércoles subsiguiente, que la hagamos presencial, ¿eh? Pero yo les aviso, vamos a tratar de que sea dentro de 2 miércoles. ¿Está? Buenísimo. Yo porque me quedó en la duda para organizarnos, pues también estaba No, bueno. tenés razón, no fijé la fecha, mira, estoy preocupado porque no me confirmaron la fecha del segundo parcial todavía, que como me dijeron que el 1 de diciembre no podían, y eso es cierto, y les pedí que por favor me oficializaran una fecha para dárselas a ustedes y modificar el cronograma, porque la verdad es que queríamos dar los temas y prepararlos y saber qué es lo que vamos a incluir, que va a ser motivo de evaluación o no, pero bueno, estamos un poquito pendientes de que me confirmen la fecha, pero bueno, espero que no pase esta semana. Bueno, buenísimo, Fred. Bueno, Gracias, profe. gracias a todos, nos vemos mañana con Gaby, no se la pierdan. Buenísimo, nos vemos, chao. Adiós. Chao. Gracias.